Pregúntese esto: ¿cómo está mi fuego? El fuego, para que se mantenga encendido, ¿qué hay que estar haciéndolo? ¿Hay que estar qué? Soplándolo. Le pregunto, ¿usted sopla el fuego que hay en usted todos los días? Porque ¿qué era lo que Dios, o qué fue lo que Dios le dijo a los sacerdotes allá en Levíticos? ¿Qué fue lo que les dijo? El fuego del altar nunca se apagará, sino que arderá día y noche. Día y noche. ¿Qué entendieron los sacerdotes? Que ese fuego no se podía apagar. Para no dejarlo apagar, ellos tenían que cumplir con varias tareas cada fin de semana o cada año bisiesto. No. ¿Cada cuánto? Todos los días. Un avivamiento. Un avivamiento es algo que viene provocado por Dios, es algo que viene manifestado por Dios, pero provocado por alguien que empezó a tener el hábito de soplar vida espiritual en él. Aviva el fuego que está dentro de ti. Aviva el fuego. ¿Qué es lo que Dios nos llama entonces? A que mantengamos fortalecido el fuego que Dios colocó en nosotros el día que Cristo llegó a nuestras vidas. Porque el día que Cristo llegó a usted y llegó a mí, ese día el Espíritu Santo despertó nuestra vida y encendió el fuego de la vida, y por causa de él hoy tenemos vida. Hoy tenemos vida. Entonces, pastor, para provocar un avivamiento, primero, ¿qué necesito? Despertar espiritualmente. Despertar espiritualmente. Y Juan lo llama vivificación. ¿Qué tenemos que vivificar? Nuestro espíritu. ¿A qué me está llamando el Señor? A que le preste más atención. ¿A quién? Al espíritu, no al alma. A que le dediquemos tiempo al espíritu, no al cuerpo. Esta generación, ¿dónde vive? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Observe que hay mucha gente que solo vive para que su cuerpo esté ¿qué? Bien. Por eso los gimnasios están llenos. Si hay un buen negocio hoy, ¿qué es? Un gimnasio. Y no estoy diciendo que sea pecado, a menos que usted lo haga por salud. Pero si lo hace por imagen, ya está en problemas. Porque la pregunta es esta: ¿para qué cuidar tanto un cuerpo si no me voy a preocupar por el espíritu? Una persona que vive para su cuerpo es como una manzana que por fuera está bien bonita, pero por dentro ¿cómo está? Podrida. El llamado es a cuidar el espíritu. Lo que menos trabajamos nosotros, ¿qué es? El espíritu. El cuerpo, vaya que sí que lo alimentamos. El alma la estamos alimentando, dígame si sí o no. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos alimentando la mente, estamos alimentando las emociones, todo lo estamos. Pero ¿qué es lo que más tenemos descuidado? Nuestro espíritu. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, ¿qué le dijo? Velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿Y qué le repitió? Él les afirmó: el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne no. Si usted va a dejar que la carne decida si se va a levantar a orar o no, nunca se va a levantar. Lo que le susurra al oído
es el espíritu. Levántate. ¿Qué le dice la carne? ¿Usted no se da cuenta que cuando usted decide ayunar es cuando más hambre le da? Hay una guerra entre el espíritu y la carne. Ahora seamos sinceros. De 1 a 10. No le muestre la calificación a nadie. De 1 a 10. Diga la verdad. ¿Usted para quién vive más? Y califique. ¿Para quién vivimos más? ¿Para la carne? Mis amados, para vivir en la carne no hay que tener ni conocimientos. Usted no necesita un libro que diga cómo vivir en la carne. Eso no lo sabemos de memoria. Nosotros necesitamos es aprender cómo vivir. ¿Para quién? Para el espíritu. No hay guerra cuando se vive para la carne. No hay guerra. Nos consolidamos muy fácilmente con la carne. ¿Dónde es que tenemos serios problemas? Cuando tomamos la decisión de vivir para el espíritu. Porque el espíritu va a decirme todo lo contrario de la carne. Todo lo contrario. Porque él sí está dispuesto. Eso fue lo que dijo el Señor. Así que un avivamiento se provoca cuando empiezo a vivir para el espíritu y no para la carne. ¿Cómo empezar a avivar mi espíritu? ¿Cómo empezar a vivir más para mi espíritu y no para la carne? Porque usted tiene que entender esto. A lo que usted más le dedique tiempo, a eso es lo que le dará fruto. A lo que usted más le dedique tiempo. Los frutos van a depender de aquello en lo que usted vive. Si usted vive más en la carne, el fruto será ¿qué? La carne. Una persona carnal. Pero pastor, quiero ser espiritual. Si quiero ser espiritual, entonces aquí viene una palabra muy fuerte, pero importante. Diga conmigo, sacrificio. El que quiera vivir para el espíritu va a tener que aprender a sacrificar. ¿Qué es lo que hay que sacrificar? La carne. Pregunto, ¿por qué el fuego debía mantenerse encendido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los días, ¿qué colocaban en el fuego? ¿Qué colocaban en el fuego? Carne. Sacrificio. Quiere decir que en el templo esta era una orden. ¿Cuál era la orden? Todos los días el fuego tiene que estar encendido, porque todos los días tiene que haber el sacrificio de la carne. Si la carne permanecía en el fuego, ¿qué pasaba? El fuego la quemaba y Dios traía su gloria. ¿Por qué? Porque carne que no está en el fuego es carne que acaba con tu vida. Ahora entiende que buscar a Dios no es el fin de semana. ¿Cuándo hay que buscar a Dios? Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días estamos en tentación. Mientras vivimos, esta carne está viva. Y esta carne nunca va a amar a Dios. La carne, ¿qué pide? Carne.
Necesitamos vivir para el Espíritu. Necesitamos provocar, despertar a una vida que no es fácil. No es fácil. De lo más complicado en la fe se llama sacrificio. Por eso es que usted encuentra cantidad de gente orando y orando por cosas que sabe que Dios no le va a dar. ¿Por qué? Porque son cosas de la carne. Señor, ¿por qué no me respondes? Porque el silencio es una respuesta. Es una respuesta. ¿Cómo se vive para el Espíritu? ¿Cómo puedo empezar a provocar un avivamiento para mí? Déjeme hablarle de 5 cosas importantes. Número 1, lo primero que yo necesito para provocar un avivamiento en mi vida y ser vivificado por el Espíritu se llama la oración. La oración. Y déjeme decirle esto un momento. Cuando hablo de la oración, hablo del buen hábito de buscar la presencia de Dios y tener diariamente una relación con Dios hasta lograr conocerlo y tener comunión con Dios. No es orar por orar. La importancia de la oración no es que usted me diga que ora 5 horas. La importancia de la oración es que usted logre demostrar que conoció y que ha conocido a Dios de tal manera que su vida ha cambiado para siempre. Que hay una relación. No podemos ser vivificados y no podemos ni siquiera intentar ser soplados por el Espíritu si lo que menos hacemos es orar. Orar no es un hábito de la carne, es un hábito del Espíritu. Orar. Hay una gran diferencia entre una oración que usted hace de vez en cuando, una oración que usted hace por alguna necesidad, a una oración que usted va construyendo día tras día y la va convirtiendo en una relación, y en esa relación va escuchando al Señor, va conociendo al Señor y su fe va creciendo. No hablo de una simple oración, hablo de una relación. Si algo necesitamos para encender, para poder provocar un avivamiento, es que necesitamos acercarnos a Él. La oración. Te pregunto, ¿dónde oras? ¿Cuándo oras? ¿Cuánto tiempo duras orando? ¿Por qué razón oras? ¿Cuál es el propósito de tu oración? ¿Aprendes a evaluar cada tiempo? Te pregunto, ¿terminas tu tiempo con Dios y lo evalúas? Y te haces la pregunta, ¿hoy estuve con Él? Porque le aseguro que hay días en los que uno dice, hoy estuve con Él, pero hay otros días que usted ni sabe con quién estuvo. Está perdido. Porque a veces nos dejamos invadir de muchas cosas. Escúcheme, la oración es una construcción de vida. Usted va construyendo una relación. Y en la medida en que usted avanza en la oración, se tiene que notar esa oración. Y pastor, ¿dónde se tiene que notar mi vida de oración? Se tiene que notar en su comportamiento.
Se tiene que notar. Nada de lo que se acerca a Dios vive igual. Porque todo lo que Dios toca lo cambia para siempre. Lo cambia. Entonces, pastor, ¿qué es lo primero que necesito? Empiece a trabajar en el buen hábito de la relación con Dios. No importa que empieces con poco, pero que puedas sentir que ahora comprendes lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Que cuando vayamos a orar, entremos al aposento. ¿Y qué? Y cerremos la puerta y nos pongamos ¿a qué? A orar. ¿Qué es orar? Eso no es orar. Ese es el concepto religioso en el que hemos crecido. Orar, hablar con Dios, eso no es orar. Orar es, oiga bien, hablar con Dios y escuchar a Dios. Orar tiene que ser una conversación entre Dios y usted. Así que si usted tiene una relación, usted no se puede quedar en una oración solo hablando usted. Usted tiene que aprender ¿a qué? A escuchar a Dios. ¿Y sabe qué significa aprender a escuchar a Dios? Significa que usted tiene que aprender a quedarse callado y en silencio. Algo terrible y mortal para un latinoamericano. La pobreza en la oración de Occidente es que solo sabemos hablar, pero no nos gusta escuchar. ¿Y sabe dónde está la tragedia de la vida espiritual? Que no entendemos esto. Mi vida no depende de lo que yo le digo a Dios. Mi vida depende de lo que Dios me dice a mí. Necesito escucharlo. Necesito escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que yo necesito oír. El que necesita dirección no es Dios, soy yo. ¿No ve que el que se tuerce es uno, no él? El que se aleja no es Dios, es él. Una pareja se casó, felices. Se fueron de luna de miel y se compraron tremendo carro, de esos carros antiguos, bien anchos. Y él ahí en el volante y la esposa al otro lado. ¿Por qué? Porque son bien anchos. De esos carros antiguos, adelante cabían hasta 4 personas. Y recién casados se subían a su auto felices, contentos, y ella pegada a él, que a veces hasta para manejar era un problema. Pero con el correr del tiempo pasó algo, y es que ya no vivían tan pegados, sino que ahora él en el volante y ella al otro lado, allá donde estaba la ventanilla, donde estaba la puerta. Y un día ella le dijo: amor, ¿usted no se ha dado cuenta que entre más tiempos más alejados? Y le pregunta: ¿por qué te has alejado de mí? Le pregunta ella a él. Y él le responde con otra pregunta: más bien mire quién fue la que se alejó. Porque yo nunca me he movido de aquí. El volante sigue aquí. A veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué me has? ¿Y qué dice Dios? Muéstrame eso porque no lo entiendo. ¿Cómo, siendo yo omnipresente, que estoy en todas partes, me dices que me alejé de ti? No es Dios quien se aleja, somos nosotros. ¿Cuántos quieren volver? ¿Cuántos quieren regresar?
Ahora, ¿qué es lo que más aleja a un creyente de Dios? Perder el hábito de buscar su presencia. Pero ¿sabe dónde empieza a perderse el hábito de buscar su presencia? Cuando usted deja de sentir que Dios está ahí. ¿Y por qué? Porque hay mucho ruido en nuestra vida. Mientras usted entra a un cuarto a orar, usted habla y habla y habla y habla y habla, y usted termina y dice, ya hice mi devocional, así no haya pasado nada con usted. Pero ¿cuántos quieren construir una vida de oración? Aprenda a callarse y a quedarse quieto. Y deje que Él le hable, deje que le ministre. La oración. Número dos, para ser vivificados, ¿qué necesitamos? La palabra. Según Juan, ¿quién es Cristo? La palabra es el pan de vida. La palabra. Si la oración es el buen hábito de la relación con Dios, ¿qué es la palabra? La buena disposición para oírlo. Para oírlo. Un estadio totalmente lleno. Invitan a un gran predicador. Este gran predicador, que lo estaban esperando con ganas de escucharlo, porque era un buen predicador, llegó la hora de pasarlo. Para cuando están pasando al predicador, el estadio está lleno, totalmente lleno. El predicador pasa, toma el micrófono y todos con expectativas. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a enseñar? De repente el hombre toma el micrófono y se queda ahí en el altar en silencio. No dice nada. Cuando la gente empezó a ver que los minutos pasaban, la gente empezó a hablar. Y hablaban aquí, hablaban allá y hablaban por todo lado, por todo lado. Pasaron 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Ese hombre callado con el micrófono en la mano. Y de repente ellos hablen y hablen y hablen y hablen. Hasta empezaron a gritar, otros a silbar. Y el hombre callado 1 hora, 2 horas y no decía nada. Y la gente decía, pero ese señor, ¿qué le pasó? Lo trajeron para que hablara, para que predicara. Ahí está parado, lleva 3 horas en silencio, no dice nada. Y la gente empezó después de 3 horas a quedarse en silencio. Algo va a pasar aquí, decían algunos. Algo va a pasar aquí, algo va a suceder. Y en la medida que iba pasando las horas, la gente empezó a sentir que no debía hablar. Cuando llegaron a 4 horas y media, las personas estaban en silencio. Y en el silencio había un murmullo. ¿Pero qué pasará? Llevamos 5 horas y ese hombre está parado ahí. No pasa nada. Pero de repente quedó todo en silencio. El estadio quedó totalmente hermético. Nadie hablaba, nadie decía, nadie movía nada. Y de repente empezaron a llorar. Y lloraban, y lloraban, y lloraban, y lloraban. Y de repente la gente empezó a tirarse al piso. Y en el piso empezaron a pedir perdón. Empezaron a arrepentirse de sus pecados. Y empezaron a experimentar algo. De repente, cuando llegaron a 6 horas, la gente empezó a gritar: me sané, ahora puedo caminar, ahora puedo ver, ahora esto. Empezaron a suceder cosas. Cuando llegó las 7 horas de ese hombre estar ahí, esos milagros empezaron, la gente empezó a correr arrepentida y empezaron a pasar cosas extraordinarias. Los pastores lloraban de ver la gloria de Dios. Y de repente el hombre dijo: que Dios les bendiga, muy amables. Tiró el micrófono y se fue. El director lo llamó y le dijo: venga, venga para acá, explíqueme. Lo trajimos de lejos.
Mire toda la inversión que se ha hecho porque usted es un buen predicador, es un gran hombre de Dios y hemos querido escucharlo. Pasa usted, le entregamos el micrófono 1 hora, no pasa nada. La gente habla 2 horas, 3 horas. De repente la gente empieza a callarse y de repente empieza sobre las 5 horas a pasar. Sucede el milagro, la gente se convierte, pero usted no dice nada. Dígame qué significa eso. Significa que qué puede un hombre decirle a Dios. Mejor dejemos que Dios le hable a los hombres. Dios le bendiga, pastor. Y se fue. ¿Sabe por qué no suceden muchas cosas? Porque no le hemos dejado hablar. El piano, por favor. No lo hemos dejado hablar. Tenemos tanto para decir que no hemos entendido algo. ¿De qué se trata la oración? No se trata de hablarle tanto. ¿Sabe de qué se trata? De escucharlo, de atenderlo. Porque la pregunta es esta: ¿acaso Él no me conoce? ¿Acaso Él no sabe cómo estamos? ¿Lo sabrá o no lo sabrá? Él lo sabe todo. Aquí el que no sabe nada es usted y yo. Nosotros no sabemos nada. ¿Sabe qué he venido aprendiendo? Que muchas veces hablamos mucho porque andamos llenos de miedos. Queremos tener respuestas a muchas incertidumbres. Hay tantas cosas que no entendemos. Hay tantas cosas que nos pasan, nos suceden. Quisiéramos tener respuestas, pero no las hay. Terminamos un culto y la gente grita, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cuántas veces nos hemos ido y mientras vamos caminando a la casa nos vamos preguntando, ¿esto es todo? ¿Esto es el evangelio? ¿Por qué en un culto tan fuerte y ahora me siento así? Quisiéramos que todo tuviera respuesta, pero ¿cómo va a haber respuesta si no lo dejamos hablar? ¿Sabe qué significa eso? Que la pobreza en nuestra oración está porque no amamos su palabra. ¿Sabe dónde está el buen contenido de una oración? Escúcheme, el buen contenido de una oración está en el estudio de la palabra. Yo te pregunto, ¿cómo tomas la Biblia? ¿Cómo tomas la Biblia? Cuando tomas la Biblia en tus manos, ¿sabes qué es lo que hay ahí? ¿Sabe qué dijo Juan? Que Él era el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Entonces la pregunta es, ¿qué es orar? Es entrar a un lugar con Él y comer de Él. Cuando usted tiene devoción por las Escrituras, ¿usted con qué se encuentra? ¿No le ha pasado que usted empieza a leer la Biblia y de repente siente que Él está ahí? Y usted lee y le toca devolverse. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y vuelve y sigue la lectura y se devuelve. No. Se devuelve a leer hasta que tiene que preguntarle, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué necesitamos para tener vida? Necesitamos comer de su palabra. Necesitamos amar ese libro. Necesitamos entender que ese libro para el creyente es como la gasolina para el carro.
que ese libro para el creyente es como la cartilla Nacho para el niño que está aprendiendo a leer. Yo no puedo aprender a conocer a Dios, yo no puedo aprender a orar si ese libro no está conmigo. ¿Qué tengo que aprender? A amar. ¿Qué tengo que aprender? A leer. ¿Qué tengo que aprender? A escudriñar. ¿Qué tengo que aprender? A vivir la palabra. A vivir la palabra. La palabra del Señor no es para los domingos, ni para Semana Santa. La palabra es para ¿cuándo? Todos los días. La palabra es para comerla todos los días. Pastor, yo quiero ser vivificado, quiero provocar un avivamiento. Entienda eso, un avivamiento nace en la oración y en la palabra. Si es legítimo. Y les garantizo en el nombre de Jesús que el próximo avivamiento va a venir por la oración y va a venir por la palabra, porque vamos a empezar a provocarlo. Número 3. ¿Cómo provocar un avivamiento? La oración, la palabra, el Espíritu. ¿Qué hace la palabra? Alimenta la oración. ¿Qué hace la oración? Dispone mi corazón a la palabra. ¿Pero qué provoca? Una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una vida en el Espíritu? Pablo lo dijo claramente, que no satisfaríamos las obras de ¿qué? De la carne, sino que, o sea, no vivan para la carne, sino vivan para el Espíritu. ¿Qué es? Y él usa una palabra en acción. ¿Cuál es la palabra? Andar. La palabra andar, ¿qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted? La palabra andar habla de una relación. Debe existir una relación entre la oración y la palabra y el Espíritu. ¿Por qué necesito andar en el Espíritu? Porque yo no aprenderé a conocer a Dios por su palabra si no es por el Espíritu. Yo no entenderé la palabra si no es por el Espíritu. Andar en el Espíritu, ¿qué significa? Lograr la disciplina de caminar con Él. ¿Quién es el que nos revela al Señor? El Espíritu. ¿Quién es el que nos revela la verdad del Señor? El Espíritu. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Que yo tenga una disciplina de caminar en el carácter de Cristo. Pastor, ¿cómo se provoca un avivamiento? Cuando usted y yo, por el comportamiento, demostramos que la oración y la palabra sí producen efectos. Sí producen efectos. Cuando usted empieza a caminar en la oración, cuando usted empieza a caminar en la palabra, ¿quién camina con usted? El Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Vivificarlo. Vivificar es darle vida. ¿Y dónde está la vida? Diga conmigo, en la palabra. ¿Cuántos quieren caminar con el Espíritu? Entienda eso, caminar con el Espíritu es caminar en oración y caminar en la palabra, porque de ahí es donde se desprende todo lo que necesitamos. ¿Queremos provocar un avivamiento? La oración. ¿Queremos provocar un avivamiento? La palabra. Pero entendamos esto, no hay avivamiento sin el Espíritu.
No hay avivamiento sin el Espíritu. Entonces, ¿qué necesito? Todos los días, dijo Pablo claramente, todos los días. ¿Qué debo hacer? Número uno, pensar. ¿En quién tengo que pensar? ¿En quién tengo que pensar? En las cosas del Espíritu. Hace muchos años me acuerdo tanto que estaba orando y yo tenía un problema, que aunque oraba mucho en la mañana, pasaba todo el día sin pensar en Él. Así que podía olvidarme de Dios fácilmente. Y un día me empecé a sentir mal. ¿Cómo es posible que yo oro, pero yo no pienso en Él, ni me vuelvo a acordar de Él? Así que un día me levanté y le dije: Señor, yo necesito que mi mente esté ocupada contigo. Porque si mi mente no está ocupada contigo, se va a ocupar de otras cosas. Entienda esto: o su mente se ocupa de Dios o termina ocupada del diablo. La mente tiene que estar ocupada. Así que empecé a decirle: Señor, ayúdame con esto. Quiero tomar esta práctica. Yo quiero acordarme al menos 5 veces de ti en el día. Y como me quiero acordar de ti 5 veces en el día, por cada vez que me acuerde, donde esté, ahí voy a parar y voy a orar 1 minuto. Donde me coja, yo quiero parar y por 1 minuto quiero hablar contigo. Luego de que logré esos 5 veces, le dije: ampliémoslo, quiero ir a 20. Y un día me di cuenta de algo: mi mente piensa en Él todo el tiempo. ¿Dónde tiene que estar su mente? En el Señor. Él dijo, Pablo dijo claramente, pensar, pero no solamente es pensar, también usó otra palabra en acción. ¿Cuál es? Ocuparse. Romanos 8. Ocuparse. Ojo, si usted piensa en algo y no se ocupa de ello, nunca se le realizará. Para que lo que yo esté pensando se me vuelva una cultura de vida, ¿qué tengo que hacer? Que lo que pienso, en eso me ocupo. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Ya se tiene que ir de aquí, ¿qué? Pensando en Él. Pensando en Él. Y ya debería estar escribiendo: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque todo pensamiento debe convertirse ¿en qué? En un movimiento. Tiene que ocuparse. Pablo dijo: ocuparse ¿de qué? De las cosas del Espíritu. Porque si no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, ¿dónde vamos a terminar ocupados? En la carne. Y luego usó otra palabra en acción. ¿Cuál fue la otra palabra en Romanos? Andar. Escúcheme: el que piensa y se ocupa, ¿qué termina haciendo? Andando. Si me voy a ocupar mentalmente de Dios y me voy a ocupar en las cosas de Dios, ¿hacia dónde van a ir nuestros pies? Hacia Dios. Hacia Dios. Porque usted no puede pensar en una cosa y pensar que los pies van a ir. No, 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 no. Usted no puede decir: mi mente va para allá y mis pies van para allá. Los pies no van. Ojo, los pies no van. Voltee los pies, por favor, para que vayan para el otro lado. ¿Se puede? No. ¿Para dónde van los pies? ¿Para dónde van los pies? Para donde va su mente. ¿Para dónde van los pies? Para dónde va la mente. Así que si yo quiero empezar a provocar un avivamiento,
¿A dónde tienen que ir los pies? ¿A dónde? Hacia aquello que lo provoca. Hacia Dios. Tengo que ir hacia allá. Entonces, ¿cuál va a ser mi ocupación? Número 1, la oración. Número 2, la palabra. Esa tiene que ser mi ocupación. ¿Y qué puede pasar? Lo que le pasó a una mujer que después de que entendió esto, se dedicó a buscar al Señor con el corazón. Y lo único que ella deseaba era encontrarse con el Señor. Así que le dice a la madre: madre, yo quiero que me ayudes en este propósito. Yo quiero acercarme al Señor. Creo que nunca lo he hecho, por eso no he tenido buenos resultados, pero yo quiero. Así que se dedicó todos los días, un buen rato, cantaba, oraba, estaba con el Señor, y en sus deseos siempre le decía: Señor, revélate a mi vida, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte. Y le hablaba profundamente. Una tarde, de las que estaba practicando, viviendo, estaba en su cuarto y de repente dejó de orar, se paró de sus rodillas, se fue al baño, y cuando fue al baño regresó, y cuando regresó ella acababa de decirle: Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida como la palabra lo dice, quiero conocer el león de Judá. Porque ese era el texto que estaba leyendo. Cuando ella entra al cuarto, abre la puerta, encontró un león acostado en la cama. Pegó el grito, salió corriendo: mamá, mamá, hay un león en mi cama. Y le dijo: ¿cuál león? Estamos en una ciudad. Madre, hay un león en mi cama. No puede haber un león porque estamos en una ciudad. Y la mujer corrió con su hija, abrió el cuarto y entró. No había ya un león. Pero cuando se acercó, vio en las sábanas las 4 pisadas de un león. Y la madre voltea a mirar a su hija y le dice: hija, acabas de provocar la presencia del Señor y está registrado ahí. Hermano, hay gente en la iglesia que ni demonios provoca. Hay demonios que dicen: ¿a qué voy? ¿A quién tenemos que provocar? Nunca me voy a olvidar. Varios hermanos me dijeron en aquel tiempo, hace muchos años: pastor, enséñenos a provocar a Dios. Díganos cómo lo hacemos. ¿Por qué razón esto? ¿Por qué razón? Y yo les dije: mira, ¿sabe por qué no provocamos a Dios? Porque no respetamos su presencia. A veces estamos en una reunión para adentro y para afuera, aquí y allá, abra celular, mire esto y haga. No estamos activos en él. Y me dijo: pastor, ¿por qué no hacemos algo? Y les dije: ¿quieren? Sí. Y le dije: ok, pero vamos a establecer un protocolo. ¿Cómo se atiende la presencia del Señor? Y me acuerdo tanto que sacamos un lugar y les dije: vamos a ministrar al Señor por muchas horas. Llegamos al lugar, hablé con el grupo de alabanza y le dije: ustedes se van a dedicar a adorar al Señor hasta que el Señor diga. Y a los demás le dije: ¿ya están todos aquí? Sí, Señor. Ok, ojo, vayan ya. Y les dije: vayan al baño, vayan, tomen agua y todo lo que quieran. Porque desde el momento que yo les diga que no se mueven, ahí se quedan quietos. Arrancamos a las 9 de la noche. Empezamos a orar. Ministrábamos la presencia de Dios. Tocamos la palabra. Sonaba cada canción. 9 de la noche, 10 de la noche,
11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, todo el tiempo ahí. Al principio la gente se notaba que estaba como que no podía entender esto, porque ese es el problema nuestro. Tenemos tanta ansiedad que el tiempo nos cuesta. Pero sobre las 7 de la mañana, oí una voz que me dijo: quiero que se queden quietos porque voy a entrar. Me acuerdo tanto. Lo vi entrar por la puerta de atrás con 4 ángeles. 4 ángeles acompañaban al Señor. Y cuando me fui a mover, desde atrás me dijo: cierra tus ojos y quédate quieto. Yo cerré mis ojos, empecé a llorar. Y Él empezó a tocar cada vida. Me acuerdo tanto que uno de ellos se vino arrastrando hasta el altar pidiéndole perdón a Dios. La gente caía bajo el convencimiento. De repente empezó la gente a llorar y a gritar y a llorar y a gritar. Empezaron sus cabellos a llenarse de un aceite que olía fuertemente, y él empezó a ministrar desde las 7 de la mañana hasta las 10. Y yo ahí quieto: no te muevas, no te muevas. Nunca había estado en un evento donde el que ministraba era él. No me dejó mover. Y ahí me di cuenta de algo. Él quiere ministrar nuestras vidas, pero nosotros no lo dejamos. Él quiere. Muchos de ese tiempo empezaron a decir: pastor, qué cosa más bella. Claro, ¿cómo no va a ser bella la presencia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Nosotros, si queremos provocarlo, tenemos que cambiar de vida. Tenemos que dejar de vivir para lo que vivimos y centrarnos en Él. ¿Cómo provocar un avivamiento? Número 4. Aquí está la justificación de la oración para ser llenos del Espíritu Santo. Escúcheme, solo hay una razón para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón para ser llenos del Espíritu Santo? Que yo entienda que el Espíritu Santo vino a llenar mi vida para que yo cumpla la gran comisión. ¿Cuántos quieren provocar un avivamiento? ¿Cuántos quieren tener un despertar espiritual? ¿Cuántos quieren ser vivificados por el Espíritu? Dedíquese a predicar su evangelio. No, pastor, no, eso no es lo mío, me dicen varios creyentes. Eso no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo de la iglesia? Pastor, yo quiero vender ropa. Para vender ropa usted no necesita ser lleno del Espíritu Santo, solo necesita gracia. ¿Quiénes son los que pueden orar y pedir la llenura del Espíritu Santo? Los que sienten pasión por los perdidos. La justificación de la llenura del Espíritu Santo es porque Él nos llamó a cumplir una gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? El fuerte compromiso con el llamado. Yo le pregunto, ¿cuál fue la última vida que conoció a Jesucristo por usted? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace unos días o hace unos años? Señor,
Se me está apagando el fuego. Claro que el fuego se va a apagar si no está dedicado ¿a qué? ¿A qué tenemos que estar dedicados? A orar. ¿A qué tenemos que estar dedicados? A la palabra. ¿A qué tenemos que estar dedicados? Al Espíritu Santo, a vivir para Él. ¿A qué tenemos que estar dedicados? A ganar a otro para Cristo. Yo le pregunto, ¿usted predica el evangelio? No, pastor, yo no soy pastor. ¿Quién dijo que eso es para pastores? ¿Para quién es la predicación del evangelio? Para toda la iglesia. ¿Usted quiere un avivamiento? Predique el evangelio. ¿Usted quiere sentir el fuego de su gloria en su vida? Que Él lo vea discipulando a un nuevo. ¿Sabe qué le da vida a un creyente? Cuando se sienta con un nuevo y le habla de aquel que le cambió su vida. De aquel. Porque cuando usted se sienta con esa persona nueva, le dice, venga y le cuento. Y a veces usted evangelizando a otro termina llorando porque usted se acuerda que un día estuvo igual y que un día también le hablaron y usted se va y usted dice qué cosa y de repente la persona le dice, mira, yo quiero aceptar a Cristo, y usted lo lleva a Cristo y usted se va feliz, se va contento porque hizo la obra de Dios. ¿Y sabe qué dice el Espíritu Santo? A ti te doy más. A ti te doy más. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Si no estoy dedicado a su obra. No estoy dedicado. Terminé un proceso con una persona y esta persona fue tan tocada con el proceso que un día me llamó y me dijo, pastor, y me abrazó y me dijo, gracias por todo lo que me enseñó. Pastor, ¿le puedo ayudar a evangelizar? Y le dije, hombre, pero es que tú no te has convertido al evangelio todavía. ¿Estás contento por lo que recibiste? Dijo, bueno, creo que en el camino me va a pasar algo, porque ahora lo que yo siento es ganas de hablarle de Cristo a otro. Lléveme a donde usted predique, que yo quiero pararme y decirle a la gente esto que me enseñó. Y todavía para mí yo decía, este es inconverso todavía. Hay gente allá afuera que les gustaría ¿qué? Hablar del Señor, y aquí adentro hay gente que hay que rogarle. ¿Y sabe qué dicen? Esto no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo de la iglesia? Si no es decirle al mundo lo que Cristo hizo con nosotros y lo sigue haciendo. Eso es lo nuestro. Testificar. Testificar. Queremos un avivamiento. Por último, tiene que servirle al Señor. ¿Cuál es la vocación de un hombre o una mujer del Espíritu? Estar dispuestos a servirle. Me encanta la historia de los hermanos Hunter. Los hermanos Hunter, esos fueron. Ellos no fueron pastores. Realmente los hermanos Hunter fueron una pareja que ¿a qué se dedicó? A predicar. ¿En dónde? Ellos no predicaron en los templos, nada. ¿Dónde era que esta gente Dios la usaba? En las calles, en los parqueaderos, en los restaurantes. Los hermanos Hunter lo único que quisieron fue decirle al Señor, Señor, nosotros te queremos servir. Yo quiero vivir para ti. Yo me quiero dedicar a ti. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo encuentra a alguien
que su única pasión es servirle al Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo con él? Hechos 1:8. ¿Sabía usted que Dios quiere hacer milagros? ¿Sabía que Dios quiere traer liberación? ¿Que Dios quiere traer sanidad? Dios quiere hacer muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿la iglesia quiere? Porque la iglesia de hoy, ¿qué es lo que quiere? Estar en un culto dominical y experimentar ahí muchas cosas, pero en la semana seguir en lo mismo. El evangelio para muchos se redujo a 2 horas dominical. Fui al Brasil y si hubo algo que me impactó en Brasil es que hacen los hermanos cuando termina el culto del domingo. ¿Sabe qué hacen los hermanos cuando termina el culto del domingo? ¿Se van a qué? A evangelizar. No, ellos no corren al restaurante. Observe que hoy en día estamos en culto, termina el culto y ya estamos pensando, ¿a dónde vamos a almorzar? Y corremos para un lado y para el otro, pero no nos acordamos que hay que ¿qué? Predicar. Y allí vi, número 1, a los niños terminando escuela dominical y encerrando la calle de arriba, la calle de abajo, los niños a un lado, los niños al otro, y todos los que quedaban en la calle no lo dejaban salir de la cuadra hasta que les predicaban y se convirtieran a Cristo. Los niños, los jóvenes los vi en el parque. En los parques el domingo son los jóvenes los que predican con una potencia impresionante. Es después de que han tomado un tiempo para servirle al Señor que dicen, ahora sí nos vamos a almorzar por allá en la tarde. Pastor, yo quiero provocar un avivamiento. ¿Quiere provocar un avivamiento? Que se le note las ganas que tiene de servirle a Él. ¿Cuántos quieren sanar enfermos? Dígame la verdad. Pastor, yo quiero que el Señor me use sanando enfermos. Si nunca ora por un enfermo, ¿cómo sabe que Dios lo usa? Tiene que empezar a orar por los enfermos. Al principio se mueren, pero luego se sanan. En la práctica va cambiando el asunto. Mentiras. Póngale el corazón y dígale al Espíritu Santo, yo le quiero servir al Señor. Empiece a orar por los enfermos, a ver si no empieza a pasar algo maravilloso. Empiece a orar por los enfermos, empiece a ministrar, empiece a servir, que se le sientan las ganas que quiere. No pretenda provocar un avivamiento si primero no hay un despertar en usted. Y ese despertar no va a venir si usted mismo no empieza a hacerlo. Ojo, ¿qué es un avivamiento? Es avivar. ¿Qué es avivar? Soplar. ¿Cuántos quieren que Dios sople sobre sus vidas? Pues que Él conozca la intención de su corazón. Que Él conozca la intención de su corazón. ¿Qué es lo que dice? Esa pequeña parte que le leí, porque eso es hartísimo. Que los grandes avivamientos, Dios los empezó ¿con quién? Con jóvenes. Y yo quiero que vengan todos los jóvenes aquí.